Vamos a dar cuenta del comentario a tiempo, don Teodoro Rentería. Arróyave. Radio escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arróyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Se comprueba que los atentados contra los periodistas proceden de los tres órdenes de gobierno. Seguimos en la saga de los atentados en contra de las libertades de prensa y expresión y por ende en contra de quienes pretenden quebrantar el derecho del pueblo de México y de todos los países de ser veraz y oportunamente informados. Según estudios de campo de otras organizaciones que cuentan con los apoyos económicos internacionales, inclusive de la Organización de las Naciones Unidas ONU, los atentados de toda índole contra los periodistas y personas afines son cometidos u ordenados por funcionarios de los tres órdenes de gobierno y solo un 7% son presuntamente imputables al crimen organizado. Con el asesinato del colega guanajuatense Alejandro Martínez Nogués se comprueba el acerto. Nos vamos a remitir al compañero Carlos García, corresponsal del diario La Jornada, quien el pasado 6 de enero informó: el secretario de Seguridad de Celaya, responsable indirecto del asesinato de periodistas, y agrega: el ahora comisario de la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato, Jesús Rivera Peralta, será investigado, cuando menos, por omisiones en el asesinato del periodista Alejandro Martínez Nogués. Este es textual su información. Celaya, Guanajuato. El secretario de Seguridad de Celaya, de la Administración Panista 2021-2024, ahora comisario de la Policía Estatal de Caminos, Jesús Rivera Peralta, violó los derechos humanos del periodista Alejandro Martínez Nogués, quien fue asesinado cuando era custodiado por elementos de tránsito, determinó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. El exfuncionario municipal asignó escoltas para traslados sin que existiera una medida de protección de este tipo por parte de los organismos estatal o federal de protección a periodistas, señala la Resolución de Derechos Humanos. El secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya omitió salvaguardar el derecho humano de periodistas de Alejandro Alfredo Martínez Nogués, determinó la Procuraduría, quien emitió un resolutivo con 7 recomendaciones para el presidente municipal, el morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez. El alcalde debe otorgar una compensación a las víctimas indirectas por el asesinato del periodista, emitir una disculpa pública en general al gremio periodístico, iniciar una investigación e integrar una copia de la resolución al expediente de Jesús Rivera, recomendó el ombudsman Eliseo Hernández Campos. Además, deberá impartir una capacitación al personal de la Secretaría de Seguridad e implementar un protocolo de actuación, marca el expediente 1371/2024. El domingo 5 de agosto de 2024, el reportero independiente del portal, el hijo del llanero Solititito, Alejandro Martínez Nogués, fue asesinado después de cubrir un accidente en el municipio de Villagrán. El comunicador viajaba a bordo de una patrulla de tránsito y era custodiado por los elementos José Luis Cano y Pedro Veloz, cuando fue blanco de ataque directo que lo privó de la vida.
El 22 de noviembre de 2022, hombres armados intentaron dañar al comunicador en la casa de su mamá, razón por la que en una primera instancia tenía medidas de seguridad implementadas por el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, posteriormente por el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas. El expediente de queja 1371/2024 señala que los organismos de protección no solicitaron al entonces presidente municipal de Celaya, el panista Javier Mendoza Márquez, que escoltaran a Nogués en su traslado para coberturas informativas. No existe prueba de que Alejandro Martínez hubiera realizado una solicitud adicional y reciente a la autoridad municipal en la que expusiera que su vida hubiera estado en riesgo, con lo cual se justificaría la intervención de la corporación en su protección más allá de las medidas otorgadas por el Mecanismo Federal y el Consejo Estatal, comprobó Derechos Humanos. El 11 de noviembre, el entonces secretario del Ayuntamiento de Celaya, Jorge Gómez Campos, afirmó que desconocía quién ordenó asignar escoltas a Alejandro Martínez. Los tránsitos que escoltaban al periodista eran subordinados al secretario de Seguridad, Jesús Rivera. La Procuraduría solicitó a Jesús Rivera Peralta que informara las razones por las que el periodista viajaba en una unidad de tránsito y custodiado por tránsitos. El funcionario aseguró que fue en cumplimiento a las medidas de protección de la Secretaría Técnica. La Procuraduría no refiere haber entrevistado al entonces presidente municipal Javier Mendoza Márquez. Se sabe extraoficialmente que fue el alcalde quien acordó de palabra con el comunicador asignarle escoltas. Esperemos que con toda esta información del colega Carlos García de la Jornada se diluciden los trágicos hechos y que el asesinato del colega Alejandro Martínez Nogués no sea uno más que aumente la lista de los asesinatos impunes de periodistas y personas afines. Se comprueba que la mayoría de los atentados contra los periodistas proceden de los 3 órdenes de gobierno. Ya basta. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.